Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Mi nombre es Christopher Esaú Mena Saldaña. Soy estudiante de medicina del semestre de medicina interna de la Universidad de Guanajuato y hoy les voy a hablar un poco acerca de hepatitis alcohólica. La hepatitis alcohólica, en términos sencillos, se define como la inflamación del hígado a causa de la ingesta de alcohol. Esta patología o esta etapa va a ser parte de un conjunto de una enfermedad llamada enfermedad hepática alcohólica, en el cual va a presentar tres etapas. La primera de ellas es esteatosis, la segunda es hepatitis alcohólica y la tercera es cirrosis o cáncer hepatocelular, que comúnmente se acompaña de falla hepática. En cuanto a la epidemiología, tenemos que la mayoría de los pacientes tienen entre 40 y 50 años al momento del diagnóstico, presentándose antes de los 60 y tienen un antecedente de consumo excesivo diario de alcohol durante más de 20 años normalmente. En la actualidad todavía no se establece con certeza un parámetro, un umbral, con el cual nosotros podamos decir que dicha cantidad de alcohol, con dicha cantidad de alcohol nosotros vamos a desarrollar hepatitis alcohólica. Sin embargo, se han hecho aproximaciones en cuanto a este umbral, en el cual se determinó que de 20 a 25, que con el consumo de 20 a 25 gramos al día de alcohol en mujeres y de 40 gramos al día en hombres, aumenta el riesgo de desarrollar esta patología. La gran mayoría de los que beben alcohol en exceso desarrollan hígado graso y solo el 15 al 30% desarrollan hepatitis alcohólica y solo el 10 al 20% de estos desarrollan cirrosis, por lo que se ha determinado que existen otros factores que contribuyen a presentar esta enfermedad. Entre ellos podemos encontrar el patrón del consumo de alcohol, es decir, si es diario o si durante los fines de semana es excesivo. También tenemos la edad, el sexo. Se ha observado que hay mayor incidencia en el sexo femenino, esto debido a que en las mujeres la mayoría del metabolismo del alcohol es hepático, a diferencia de los hombres o en el sexo masculino, de que se distribuye más en cuanto al metabolismo en tanto el hígado y el estómago. También tenemos a la raza. Se ha observado que la mayoría de los pacientes con hepatitis alcohólica son hispanos y afroamericanos. La dieta también. Y los pacientes con hepatitis alcohólica se encuentran con desnutrición al momento del diagnóstico. Tenemos otros factores como lo son la genética, obesidad, medicamentos, abuso de drogas y el ambiente que también contribuyen. Además tenemos otras enfermedades del hígado como la hepatitis C o la hepatitis B. Se ha observado que mientras un paciente padezca hepatitis C y desarrolle hepatitis alcohólica, el pronóstico es desfavorable y prácticamente o la mayoría de ellos no responden al tratamiento y pues terminan en una falla hepática o progresan a cirrosis. En cuanto a las manifestaciones clínicas, los más frecuentes o los signos o síntomas que más frecuentes encontramos son ictericia, que se presentan 3 meses antes de padecer o de demostrar esta enfermedad, anorexia, fiebre, que comúnmente nosotros vamos a sospechar que es debida a la hepatitis alcohólica cuando hemos descartado las causas más comunes de hepatitis o de fiebre. También podemos tener dolor abdominal epigástrico en el cuadrante superior derecho, que puede imitar un abdomen agudo. Podemos tener distensión abdominal debido a la citis y una debilidad muscular proximal. En cuanto al examen físico, tenemos hepatomegalia y un soplo abdominal, que se cree que es causado por el aumento del flujo sanguíneo en la arteria hepática. Sin embargo, hay una sensibilidad y especificidad contradictoria, por lo que no es muy fiable su uso para el diagnóstico de hepatitis. El diagnóstico, pues principalmente se va a basar en pruebas de laboratorio, imágenes y, si es necesario, biopsia. Pero principalmente este es un diagnóstico de exclusión. Las pruebas de laboratorio nos van a ayudar mucho, en el cual nosotros vamos a poder observar elevaciones moderadas tanto del aspartato y la alaninoaminotransferasa, que típicamente son menores a 300 unidades por litro, y va a haber una relación normalmente entre estas dos mayor a 1.5.
Podemos observar también una bilirrubina sérica elevada, normalmente mayor a 5 miligramos por decilitro. Este parámetro va a ser muy útil en cuanto a respuesta al tratamiento, ya que en este parámetro podemos basarnos para saber si nosotros continuamos con el tratamiento o podemos retirarlo. También podemos observar una gamma-glutamil-transferasa elevada, una leucocitosis con predominio de neutrófilos, un INR elevado debido a que no se producen tantos factores de coagulación debido a la inflamación del hígado, y también podemos observar niveles bajos de albúmina sérica. El diagnóstico diferencial nosotros nos vamos a basar en el antecedente de consumo excesivo de alcohol y una relación del aspartato y la alaninotransferasa mayor a 1.5. También pueden ser útiles pruebas de imagen como ultrasonido, tomografía y resonancia magnética, en las cuales nosotros vamos a observar hepatomegalia, cambios grasos en el hígado, evidencia de cirrosis subyacente o ascitis. En cuanto a la biopsia, pues prácticamente no es muy necesaria a menos que no se tenga el antecedente tan claro, tan cierto del consumo excesivo de alcohol. Otras indicaciones podrían ser como una hipotensión, una hemorragia masiva o sepsis al ingreso, o una sospecha de enfermedad hepática maligna según los criterios clínicos o de imagen. Para nosotros poder establecer un tratamiento, primero debemos de determinar la gravedad de la hepatitis alcohólica y principalmente lo vamos a hacer a través de la función discriminante de Madray y de la puntuación de Mel, que a continuación se los explico. En cuanto a la función discriminante de Madray, este se va a basar en el tiempo de protombina y en la bilirrubina sérica. Con este nosotros vamos a poder guiar el tratamiento, vamos a poder observar en cuáles pacientes nosotros podemos establecer el tratamiento con corticosteroides o en el cuales no se recomienda. Si nosotros observamos una función discriminante mayor a 32, vamos a tener una mortalidad a corto plazo y se va a beneficiar del tratamiento. Si nosotros tenemos una función discriminante menor a 32, la mortalidad va a ser baja a corto plazo y no se beneficia del tratamiento. En cuanto al sistema de puntuación de Mel, normalmente se utiliza para pacientes con cirrosis, pero también se utiliza en los pacientes hospitalizados con hepatitis alcohólica. Y este sistema se va a basar en los niveles de creatinina, bilirrubina y el INR. Si nosotros tenemos una puntuación de Mel mayor a 20, vamos a establecer el tratamiento o va a ser más apto para el tratamiento con corticosteroides. Si es una puntuación menor a 19, no se va a beneficiar tanto o va a haber un riesgo bajo de mortalidad. En cuanto tenemos otros dos sistemas más, que es el puntaje de hepatitis alcohólica de Glasgow y el puntaje histológico de hepatitis alcohólica. En cuanto al puntaje de hepatitis alcohólica de Glasgow, nos va a ayudar para saber con más certeza o más exactamente cuáles pacientes con hepatitis grave se van a beneficiar del tratamiento. Si nosotros tenemos una puntuación mayor a 9, refiere un mal pronóstico y en el cual va a ser mejor el uso de tratamiento con corticosteroides. Si nosotros tenemos un puntaje menor a 9, no va a ser tan necesario el uso de corticosteroides. En cuanto al puntaje histológico de la hepatitis alcohólica, para nosotros poder utilizar esta puntuación vamos a necesitar una biopsia, en el cual no es común pedírsela a todos los pacientes, por lo que no es común también el uso de esta puntuación, pero con esta se estratifica la gravedad y predice la mortalidad a los 90 días. Y va a ser un puntaje de 0 a 9, en el cual vamos a tener de 0 a 3 un bajo riesgo, de 4 a 5 un riesgo moderado y de 6 a 9 un alto riesgo. Nosotros también podemos determinar la respuesta al tratamiento con base al sistema de puntuación de Lille. Este nos va a ayudar a saber si nosotros continuamos con el tratamiento con corticosteroides o mejor lo dejamos y buscamos alternativas. Si nosotros tenemos un nivel mayor a 0.45 al séptimo día del tratamiento, significa una falta de respuesta al tratamiento y debemos de buscar alternativas. Este sistema se va a basar en la utilización de la edad, de la albúmina, del tiempo de protombina y la bilirrubina. En cuanto al tratamiento,
Nosotros hay consideraciones generales para todos los pacientes, en el cual la principal y la fundamental es la abstinencia del alcohol. También un soporte hemodinámico, en el cual se prefiere el uso de albúmina en lugar de cristaloides para pacientes que tienen una azoemia prerrenal o hay una cirrosis subyacente. También hay que tener un soporte nutricional con el cual el objetivo es proporcionar las calorías y proteínas adecuadas, además de la reposición de vitaminas y minerales, y también la vigilancia de infecciones. Aquí en los pacientes que se sospecha de una posible infección se deben obtener los cultivos de sangre y de orina principalmente, porque a menudo es imposible distinguir entre la hepatitis y la infección basándose básicamente en los criterios clínicos. Aquí en cuanto a los cultivos, no es exclusivamente de sangre y de orina, es dependiendo del lugar de infección. Por ejemplo, si tenemos datos de una infección al sistema nervioso central, nosotros debemos de tener un cultivo de líquido cefalorraquídeo. Y así dependiendo del sitio en donde se sospeche la infección. Ahora sí, centrándonos más en cuanto a los estadios de la hepatitis o de la gravedad de la hepatitis, en una hepatitis alcohólica leve o moderada, determinada ya como se mencionaba anteriormente por la función de discriminación de Medley o de sistema de puntuación de Mel, lo principal en estos pacientes va a ser la abstinencia del alcohol. También aquí además se debe de brindar medidas generales y en estos pacientes no se recomienda el tratamiento farmacológico con corticosteroides. En los pacientes con una hepatitis alcohólica severa hay dos opciones, pero la principal es el tratamiento con corticosteroides y se va a basar en la administración de prednisolona, 40 miligramos por día. Se prefiere la prednisolona a la prednisona, ya que la prednisona necesita un metabolismo hepático para poder llegar al metabolito activo. En cuanto a la metilprednisolona, se va a utilizar 32 miligramos por día de manera intravenosa en pacientes que no pueden tomar medicamentos orales. Y la duración del tratamiento es de 28 días y hay que recordar que hay que ir disminuyendo las dosis progresivamente hasta terminar el tratamiento. Tenemos una segunda opción, la cual es la pentoxifilina, que es una alternativa a los glucocorticoides. Esta se va a usar cuando hay una contraindicación para el uso de los corticosteroides y se va a administrar de 400 miligramos 3 veces al día y se puede interrumpir el tratamiento de este medicamento cuando la bilirrubina es menor a 5 miligramos por decilitro. Y bueno, finalmente como manera de repaso, está este algoritmo en el que vemos un paciente con hepatitis alcohólica y determinamos la gravedad con la función discriminatoria de Medley. Si tenemos una función menor a 32, nos vamos a basar en medidas generales. Si es mayor a 32, podemos utilizar el sistema de puntuación de hepatitis alcohólica de Glasgow. Si es menor a 9, no se recomienda el tratamiento con corticosteroides, pero si es mayor, hay que utilizar los corticosteroides. Y se debe de evaluar al día 7 si hay una respuesta al tratamiento con el sistema de puntuación de Lille. Si la puntuación es mayor a .45, significa como que no responde a los corticosteroides y se debe de buscar un tratamiento alternativo. Si el sistema de puntuación es menor a .45, hay una respuesta a los corticosteroides y continuamos el tratamiento, como se describió anteriormente. Existe un porcentaje de pacientes que no responden al tratamiento con corticosteroides o con la pentoxifilina que pueden requerir de trasplante hepático. Sin embargo, esta no es una opción viable hoy en nuestros días debido a que la mayoría de los pacientes pueden tener una recaída en el consumo de alcohol, por lo que no es como muy bien visto o no se pone a estos pacientes en el sistema, la lista de trasplante de órganos. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Que tengan un buen día.